Pastores en Unidad por Chiapas. Trabajamos en unidad con las diferentes alianzas y ministerios del Estado. Promovemos el clamor a Dios en los diferentes municipios y comunidades. Promovemos proyectos de servicio social a la población en todo el Estado. Todo esto y mucho más con la firme intención de proclamar el reino de Dios en la tierra y unificar el cuerpo de Cristo. Bienvenidos. En los próximos minutos escucharás a una sola iglesia, en un solo sentir, en una misma visión y una sola misión. La unidad por Chiapas. La unidad por Chiapas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días en esta hermosa mañana. Les bendecimos, les saludamos con la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Y en esta hora ya estás en tu programa Pastores en Unidad por Chiapas. Soy tu hermana y amiga, la pastora Doris de Méndez, y es un verdadero placer, una delicia estar en contacto con ustedes a través de esta frecuencia, la 97.9 FM, esta radio que está impactando nuestra vida día con día. Y pues hoy estamos nosotros aquí bendiciéndote. Gracias al Señor por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque dice su palabra que cada día vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. El Dios que tenemos no ha perdido hasta ahorita ninguna batalla. Bendigo la vida del siervo, mi amado hermano y amigo, Pastor Gabriel Carrillo Campa. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, mi amada pastora, y es una bendición estar una vez más en estas cabinas de radio. Es una gran bendición la oportunidad que nos dan de estar aquí. Bendecimos a todos los hermanos, a la audiencia que nos está escuchando. Dios los bendiga en abundancia y que el Señor siempre sea guardando sus caminos. Amén, así es. Hermanos que nos sintonizan, bueno, ponte en contacto con nosotros. Si tienes alguna necesidad, tú quieres que oremos por ti, al 961-186-6329, 961-172-8069. Y no te olvides que puedes también contactarnos a través de Facebook. Ahí estamos en Impacto de Dios, aquí en la 97.9 FM. Radio Impacto. Bueno, pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, aunque siempre estamos en sus preciosas manos, pero hoy queremos poner este programa en las manos del Señor y también bendecir a la amada audiencia, a todos los pastores, nuestro amado hermano, el Pastor Manuel Morales, no está con nosotros en la ciudad, pero él está en las actividades diarias, ¿verdad? Gloria a Dios. Él está en las actividades diarias que está realizando ahorita, unos clamores allá por Salto de Agua. Bendecimos al pastor, está fuera de la ciudad, pero bueno, nosotros estamos aquí en representación de este programa y vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor y damos el privilegio a mi hermano. Por favor, pastor. Vamos a llevar este tiempo de oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día que nos has dado. Amén. Te pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que seas tú, Señor, bendiciendo, santificando, preparando, Señor, los corazones, la mente, Señor, que esta palabra, Señor, que este mensaje, que este tiempo, Señor, que se hable de tu palabra, caiga en tierra fértil de nuestro corazón para producir fruto al 100%, Señor amado. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues nosotros los pastores en Unidad por Chiapas, el día de mañana, sábado,
16 de junio vamos a tener nuestra reunión mensual y va a ser en el Vista Inn. Ahí te esperamos a las 2 de la tarde. Tenemos esa comida de reunión de todos los pastores en Unidad por Chiapas. Esta es la reunión mensual que tenemos y bueno, pues vamos a estarte invitando para todas las actividades que tenemos, porque los pastores en unidad es a nivel estado y vamos a tener diferentes clamores en Tonalá, en Tapachula y en todos los lugares en los que Dios está enviándonos a llevar este mensaje de unidad, porque el cuerpo de Jesucristo es uno y el propósito de los pastores es estar en uno solo, como dice Juan 10:39, como tú y yo, Padre, somos uno, así que ellos sean uno en ti. Y bueno, promovemos también la unidad y bendecimos la vida de todos y cada uno de ustedes. Vamos a una alabanza y regresamos en un momentito y esperamos que esta alabanza bendiga tu vida y estés ya en sintonía con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Bendiciones, mis amados. Tu amor es mucho más sincero. Estás escuchando Pastores en Unidad por Chiapas. Continuamos. Aguas se escucha aquí,
Estás escuchando Pastores en Unidad por Chiapas. Continuamos. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la creación es para nuestro Señor, nuestra vida, todo lo que tenemos es de él. Su palabra dice que nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Así que en este día yo te invito a que camines con humildad y reverencia delante del Creador nuestro, para que el Señor nos bendiga e incline su rostro y nos vea que somos hijos, que lo amamos, que lo honramos, que reverenciamos su santo y precioso nombre. Y bueno, mi hermano, yo te invito para el día de mañana, sábado 16 de junio, a las 2 de la tarde, tenemos una comida con los pastores en Unidad por Chiapas. Esta invitación es para pastores y líderes. Si tú gustas estar con nosotros el día de mañana, ahí en el restaurante Vista Inn del hotel, ¿cómo se llama también Fiesta Inn, ¿no? Bueno, pues ahí es la 16 Poniente y Quinta Norte. 16 Poniente y Quinta Norte. Ahí te esperamos para estar con nosotros y la invitación es para aquellos que gusten asistir. Ahí vamos a estar con los pastores en Unidad por Chiapas. Bueno, amado pastor, sin perder más tiempo, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y queremos en esta mañana ahora sí que nutrirnos. Queremos comer filete, que es la palabra del Señor, porque la gloria a Dios. Amén. Él es pan de vida, Él es agua de vida, y todo aquel que coma y beba de Él nunca jamás tendrá hambre. Amén. Saludamos a la iglesia Casa de Oración Emanuel, que está ubicada ¿dónde, siervo? En calle Guerrero, número 15, Colonia Juan Crispín, frente a un salón de fiestas muy conocido que está ahí. Ahí estamos ministrando los días miércoles, viernes y sábados a las 6 de la tarde. Bien, mis hermanos, pues también enviamos saludos a la amada Iglesia de Cristo, mi Dios es real, que está ubicada allá en la colonia Satélite 2. Estamos ahí, te recibimos los días martes y jueves a las 6 de la tarde y los días domingo a las 10 de la mañana. Estamos ahí para servirte. Si tienes una necesidad, si tú quieres ver ahora sí que un cambio en tu vida, ese cambio solamente Jesucristo lo puede hacer. Por eso te invitamos a que tú nos visites para poder orar por ti y compartirte la palabra del Señor. Siervo, adelante. Amén. Bueno, muchas gracias, mi amada pastora. Y vamos a entrar de lleno al mensaje. Vamos a hablar un poco, todos hemos hablado y hemos visto últimamente los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Y eso es algo que si nosotros lo vemos escatológicamente, son profecías que se están cumpliendo, son tiempos, señales, como dice la palabra, que se están cumpliendo. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de Mateo 24, la mayoría de nosotros lo conocemos, cuáles van a ser las señales, pero hay algo que nos da a entender y nos enseña la palabra del Señor. Cuando hablamos de Mateo 24, a partir del versículo 1 en adelante, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay 6 señales fundamentales en esa porción de la Escritura que nos enseñan y que nos declaran y nos muestran cuáles son las manifestaciones de los últimos días. Es aquí donde yo en esta mañana, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder hablar de las 5 señales, pero son 5 señales para la iglesia gentil o la iglesia de la dispensación de la gracia, y una más que es para el pueblo de Israel, como lo declara la Escritura. Pero hoy vamos a hablar de esto, de cuando los discípulos se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo en el monte de los Olivos. Y dice la Escritura, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero que entendamos una cosa. Aquí hay 3 cosas que nos llaman mucho la atención en la palabra. Y ellos dicen, si nosotros nos damos cuenta,
ellos eran los discípulos, ellos eran los que caminaban con el Señor. Un discípulo es un alumno, es alguien que ha sido enseñado por la palabra de Dios, es un aprendiz de la palabra de Dios, y nosotros nos damos cuenta de esto. Cuando la Escritura nos habla de que los discípulos se acercaron, era gente que caminaba con Jesús, así como tú y como yo que me estás escuchando. Y es aquí donde él empieza a dar una disertación de las más poderosas, escatológicamente hablando, para mostrarle al mundo y a sus discípulos cuáles iban a ser estas señales. Entonces, cuando él manifiesta esto, dice que estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Y lo primero que dijo él, ¿saben qué? Los discípulos le preguntan diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. El Señor se para y les empieza a explicar, les empieza a hablar, a dar esta disertación, y le dice: toda clase de cosas, tanto en el cielo como en la tierra, se van a manifestar. Quiero que entendamos algo. La palabra de Dios nos enseña explícitamente cada situación que va a pasar antes de la venida del Señor. Y ellos dicen: ¿qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí nos damos cuenta que hay dos tipos o dos palabras para declarar o enseñar la palabra señal. Primeramente, es semión, que es la palabra señal en griego, que es semión, que significa ceremonialmente o sobrenaturalmente, milagros, señales y signos. Miren, nosotros cuando vamos a hablar un poco de escatología, nos damos cuenta que ceremonialmente han pasado sucesos en Israel en estos últimos meses que tienen que llamar nuestra atención y sobre todo adiestrar nuestro oído espiritual para darnos cuenta de las situaciones que están pasando en ese lugar. Ahora, la Biblia dice que todos los ojos estarán puestos sobre Jerusalén, porque es el reloj profético de Dios, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y todo Israel. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta. Ceremonialmente ocurrió algo muy poderoso hace unos meses. Si nos damos cuenta, con el presidente Donald Trump, declara y establece a Jerusalén como la capital de Israel, cuando esto ha sido un problema desde hace más de 70 años, cuando los palestinos tenían tomado Israel o Jerusalén como lo conocemos, y sin embargo ellos dicen que Jerusalén es el estado palestino, y eso es un error, porque la Biblia dice que Jerusalén le pertenece a Israel. Entonces ahí nos damos cuenta que está ocurriendo una señal ceremonialmente. ¿Por qué? Porque primer punto, dice la Biblia que todos llegarán a adorar a Jerusalén, y mientras Jerusalén no fuese o no hubiera sido la capital, no tendrían por qué llegar a adorar ahí. Se cumple la primera palabra que el Señor declaró, que ceremonialmente se tenía que establecer Jerusalén como la capital de Israel. De ahí vamos con otra señal ceremonial, y dice que en el templo o en el museo del templo, los judíos o los israelitas están desarrollando todos los instrumentos y todos los utensilios del tabernáculo. Nos damos cuenta de esto, que se cumple otra señal. ¿Para qué tú vas a hacer los utensilios del tabernáculo o del templo? Si no hay, es porque la palabra dice que se va a erigir un tercer templo, y es aquí donde se cumple otra señal ceremonial. Ahora, dice la Biblia también que habrá señales sobrenaturales. Eso es una hipótesis que leímos en un documento, y dice que la vaca egla o la vaca roja ya está en proceso de desarrollo o de crianza. Entonces nos damos cuenta que ahí se cumple un suceso sobrenatural, porque hace más de 2000 años dicen que no se había generado ese crecimiento de la vaca. Así es, hermano, así es. Y pues nosotros podemos ver que las señales se están cumpliendo. Claro. ¿Verdad? Como decíamos hace rato, el Señor habló de la higuera.
Así y esa es. higuera es Israel. Así es. Cuando viéramos en ella que se estaban cumpliendo todo lo que Él había hablado en su palabra. Dios nunca es Dios de confusión, Dios siempre es un Dios verdadero. Lo que pasa es que nosotros a veces sí nos confundimos, ¿verdad?, a leer la palabra y por eso hay tanta religión, hay tantas denominaciones, porque cada uno interpreta a su manera. Pero yo creo, pastor, que la Biblia se interpreta sola. Así es, y hay una materia en teología que se llama hermenéutica, y la regla fundamental es que la Biblia se interpreta por sí sola. Entonces seguimos y nos habla de esto, que iba a haber señales sobrenaturales. Vemos las señales que han ocurrido en el cielo, los sucesos que han ocurrido en el cielo, y aún los movimientos, los tsunamis, todas esas cuestiones que han pasado en la tierra. No es obra de la casualidad, es obra de que la venida del Señor está cerca. Ahora, con esto yo no te quiero alarmar, pero sí quiero que entiendas que tienes que afirmar tu vida en Cristo para que, si verdaderamente has creído en el Cordero de Dios, tú tengas salvación. Y hay otra palabra para señal, que es la palabra semaíno en griego, que habla de indicar. Dios, a través de estas señales que está mostrando, nos está indicando y nos está dando a entender, y nos está informando y nos está declarando que su venida está cerca. Es aquí donde nosotros tenemos que entender. La iglesia, muchas veces, la gran mayoría de la iglesia de este tiempo, los creyentes, muchas veces están enfocados únicamente en ver milagros, señales, sanidades, y eso es bueno. El Señor Jesús mandó a hacer eso, el Señor Jesucristo. Dice la palabra que mandó a sus discípulos de 2 en 2 y que fueran y que predicaran. Y cuando ellos regresaron, venían muy contentos y decían: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, imponíamos las manos, sanaban los enfermos y muchas otras cosas ocurrían. Mas Él dice: ¿saben qué? Yo quiero que tú entiendas que tu nombre necesita estar escrito en el libro de la vida. Que Dios te use en milagros, que Dios te use en sanidades, que Dios te use en muchas áreas, no significa que estás escrito en el libro de la vida. Por eso la Biblia dice: el que se crea santo, santifíquese más. ¿Por qué? Porque el único que tiene la potestad para decir si nos vamos con Él es el Señor Jesucristo. Y es aquí donde entendemos, y los discípulos dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Acordémonos que cuando hablamos de venida, hay acontecimientos que van a ocurrir y que tenemos que constituir nuestra vida en el Señor y cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Muchas veces hemos dejado en segundo término la palabra de Dios por formulismos humanos. Entonces eso no nos va a llevar a la salvación y mucho menos nos va a constituir como hijos de Dios. Aquí también nos damos cuenta que hay una palabra griega que significa parusía, que nos habla específicamente de que el retorno de Cristo está cerca para castigar a los que no quisieron nada con Él, a los malos, y conocemos la lista: a los rateros, a los homosexuales y a toda esa gran lista que la Biblia habla. Nos damos cuenta que esto es una realidad, lo que el Señor está mostrando en su palabra. Y cuando Él venga, dice la Biblia, esa parusía va a ser para castigar a Jerusalén, porque no quisieron nada con ellos. Y cuando ellos mismos se metieron en maldición, cuando dijeron: la sangre de ese hombre venga sobre nosotros. Y se cumple un mandamiento de la ley que dice que no se derramará sangre inocente, porque esa sangre vendrá sobre aquellos que levantaron falsos. Es ahí donde se cumple la ley de Moisés. Aunque muchos dicen que no vivimos por la ley, déjenme decirles que lo único que se ha detenido es la ley de los sacrificios, porque las leyes morales, sanitarias, alimenticias están vigentes. Y si nosotros viviésemos a través de esos conocimientos de la palabra de Dios, nuestra vida fuera de una manera diferente. Entonces, cuando la Biblia nos habla de esta parusía, es que es un tiempo de introducir verdaderamente, poner a Cristo Jesús en nuestro corazón como Rey y Señor de nuestras vidas, para llegar al conocimiento y en algún momento comparecer delante de Él. Muy bien, así es, pastor. Pues verdad que hoy poco se habla de la santidad, cuando vemos que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Pues algo que me llama aquí la atención bastante es que el Señor, ¿por qué el Señor dijo, siervo, que nos ocupáramos de estar inscritos en el libro de la vida? Ahora, alguien que nos está escuchando,
y quizás pueda preguntarse, ¿cómo puedo yo inscribirme en el libro de la vida? ¿O qué debo de hacer para estar inscrito en ese libro que es tan importante que mi nombre esté ahí? Claro, ¿cómo nosotros podemos estar escritos en el libro de la vida? La Biblia dice que no está en mí ni en ti, sino en el Padre que ha tenido misericordia, porque dice que por gracia somos salvos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empezar a caminar para poder estar escritos en el libro de la vida? Romanos 10:9-10 dice que con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Amén, si tú es. en esta mañana reconoces en tu corazón que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Pero hay algo que quiero que entiendas. Cuando la Biblia dice confesar, es un verbo griego que significa homologeo, que significa confesar con tus labios, confesar con tus pensamientos, confesar con tu corazón. Son 7 verbos. Tú tienes que confesar a Cristo de todas las maneras posibles de vivir tu vida. Aleluya. Cómo hablas, cómo te comportas, Amén, amén. cómo trabajas, todo eso es homologueo. Porque muchas veces confesamos a Cristo con nuestros labios, pero no hay una conversión, no hay una santificación, y eso únicamente se llama falacia, porque es algo que no viene del corazón y únicamente fue un emocionalismo, porque sabes que tienes una necesidad y usamos el nombre de Cristo para únicamente obtener nuestros beneficios, y eso no funciona así. El verbo en griego es homologeo, que significa que con tu vista, con tus ojos, con tus actos y con todo lo que tú hagas diariamente con tu vida, tienes que proclamar que Cristo es tu Señor. Amén, así es, tu testimonio y todo lo que, o sea, es una identidad de ser cristiano, un verdadero convertido, no andar a medias. Así es, y la misma Biblia dice, ¿no? El Padre está en mí, dice el Señor, y yo en el Padre. De esa misma manera tú tienes que tener a Cristo y vivir como Cristo vivió, con su carácter, con su naturaleza y su autoridad. No podemos tener autoridad si no primeramente tenemos la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, porque el carácter va a hacer que desarrolles la autoridad que Cristo te da. Amén, así es. Entonces, cuando los discípulos se le acercan y le dicen, ¿cuáles serán las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo quiero que entiendan algo. Esto no está hablando literalmente del fin del mundo, sino del fin del siglo. Tengamos en cuenta que cuando habla del fin, se está hablando de completar o consumación de una dispensación. Acuérdense que la Biblia nos enseña de 3 dispensaciones. Algunos lo toman como 7 dispensaciones, pero la Biblia enseña 3 dispensaciones en el tabernáculo de Moisés, que es la ley, que es la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, y la dispensación de los juicios cuando Él venga en gran gloria. Esa parte es la que enseña la Escritura, que por eso cuando los discípulos dijeron, ¿y qué señal habrá del fin? Cuando habla del fin está hablando de su teleia, que habla de completar por completo. Acuérdense que muchas veces, yo no sé si han escuchado este término, los anillos proféticos. Para tú poder empezar un ciclo tienes que cerrar un ciclo completo. El ciclo de la ley se cerró con Jesucristo cuando fue inmolado en la cruz del Calvario, pero también ahí se abrió otro anillo que es la dispensación de la gracia, y va a terminar cuando Cristo venga a hacer justicia, y va a cerrar esos juicios cuando Él sea el que se siente en el trono blanco a juzgar a buenos y a malos, como dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta de eso, completar por completo la consumación de una dispensación. Y sobre todas las cosas, acabar, cumplir, establecer y terminar lo que nosotros empezamos y lo que Él empezó a hacer. La obra redentora de Cristo, dice la palabra. Es aquí donde nosotros tenemos que aprender que aún Cristo cumple y establece y termina todo lo que empezó. Amén. Y es así que nosotros como cristianos, si nosotros nos proponemos algo, tenemos que empezar y terminarlo, aunque sea muy difícil. Es aquí también donde la Biblia nos habla de, cuando habla del fin del siglo, nos habla de una palabra griega que es aion, que significa propiamente edad, pero sobre todas las cosas del pueblo judío. Quiero que entendamos algo. La profecía que está establecida en la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuáles han sido los problemas doctrinales o las herejías que se han levantado muchas veces? Que la Escritura o la palabra profética o las profecías las han querido interpretar
con el calendario gregoriano, y eso nunca va a ser así. Nunca nos va a dar una profecía exacta si nosotros seguimos usando el calendario gregoriano, porque los judíos interpretan la profecía con su calendario hebreo. Y es aquí que por eso nunca nos cuadra la profecía. Por eso hemos visto que algunas sectas han proclamado que viene el fin del mundo y se preparan y todo esto. Sabemos que la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, pero que siempre estemos velando y orando para que estemos prestos para la venida del Señor, para que nuestro oído esté circuncidado y escuchemos la trompeta o la voz del Señor cuando Él levante a su iglesia. Pero aquí nos habla de esto. Cuando habla del fin del siglo, nos habla propiamente, mis amados hermanos, de la edad. Cada ciclo tiene un periodo. Algunos teólogos y algunos rabinos dicen que estamos casi en el año 6000 del calendario judío. Y tiene una lógica, porque si vemos lo de las 70 semanas de Daniel y vemos cómo es el orden profético, nos damos cuenta que estamos en los dolores de partos, en la semana 60 que habló el Señor Jesucristo, porque la semana 70 ya sería la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, como dice la palabra, y eso nos lo enseña. Entonces esto nos está hablando de algo sobremanera abundante en conocimiento profético, que cuando el Señor habló del fin del siglo, propiamente la edad o este ciclo o esta dispensación se iba a estar terminando conforme a un periodo judío o a un periodo conforme al calendario judío correspondiente a lo que se está viviendo en este siglo y en el universo. Sí, pastor. Bien, y conforme al calendario judío, ¿cuándo será el fin del siglo? Bueno, el día y la hora dice que no lo sabe, pero ellos vienen midiendo las profecías de acuerdo a ese calendario. Claro, o sea, se tiene que cumplir toda la palabra de Dios. Estamos en la semana 60. Estamos aproximadamente, no le puedo decir 60, 61, estamos en ese lapso de 5.900 y tanto a 6.000. ¿Por qué? Por todos los sucesos que se están manifestando. Acuérdense que el profeta habla y dice y declara profundamente que cuando Jerusalén volviera a ser la capital, iba a ser el renuevo de la higuera, iba a empezar a dar frutos. Israel, si nosotros nos damos cuenta, ha empezado a dar frutos, y no únicamente de violencia, sino que ha dado testimonio, porque si ustedes nos damos cuenta que doctores o médicos, como le llamamos, de Jerusalén o judíos, están ayudando a Guatemala, están ayudando donde hay necesidad, y se cumple la palabra profética. Eso es dar un fruto. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender, cuando la Biblia nos habla de Mateo 24, si nosotros vamos a Mateo 24, 33 nos habla de eso y dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Bien, bueno, pues estamos viendo que ya a través de Donald Trump, ¿verdad? Se ha establecido a Jerusalén como la capital de Israel. Claro. Y los tiempos se están cumpliendo. Quiere decir eso, amado pastor, que las señales, el arrebatamiento de la iglesia ya está próximo. Claro, está próximo, y tenemos que ver algo. Hay una señal que a mí me llama mucho la atención. Ahorita estábamos hablando nada más en la introducción, estos estudios los vamos a estar dando en la congregación, y nos damos cuenta, hay una señal que está ocurriendo en este tiempo en la iglesia. El amor de muchos se está enfriando. Independientemente que tú asistas a una iglesia cristiana, muchos lo están haciendo por tradiciones y por costumbres, porque saben que tienen que ir a la iglesia, pero no con ese amor y esa pasión como cuando se convirtieron. Y es aquí donde el Señor habla en su palabra y dice: el amor de muchos se enfriará, porque tendrán comezón de oír, pero no de obedecer la palabra de Dios. El evangelio se ha propagado por muchos lugares. Hay lugares de mucha bendición, como esta radio, que llegan a lugares donde nosotros no podemos llegar, pero hay un problema: el amor de muchos se ha enfriado. Se hace únicamente porque ya nos especializamos, porque ya sé cómo trazar un mensaje, porque ya me sé muchas citas bíblicas, pero ahí, déjame decirte, mi amado hermano, con el amor del Señor, que no ha habido una conversión, y ha dejado el amor por la tradición o los formulismos de hombres. Y cuando el amor de muchos se enfría también, hermanos, se puede notar en el servicio en la iglesia, que algunos lo hacen ya porque pues lo tiene que hacer, o porque se le da que lo haga.
pero que haya esa inquietud, que haya esa disposición, muchas veces no se ve. El amor se está enfriando. Así es. Y el amor de muchos se ha enfriado ya. Y iglesia amada, tú que estás escuchándonos hoy, pastor, siervo del Señor, tenemos que volver a ese amor, a ese primer amor. No debemos de permitir que el amor se enfríe en nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que cesará la profecía y también la ciencia terminará, pero el amor ese va a prevalecer hasta el fin. Así es, mi amada hermana. Y nos damos cuenta, hay algo que dice, vamos a ir a una cita, vamos a ir a Timoteo. Vamos a ir a Timoteo. Vamos a ir a Timoteo 1:10 para los que estén por ahí anotando. Esto es algo muy hermoso que tenemos que entender, que sobre todas las cosas, la venida del Señor no es una historia o un cuento de hadas como lo querían hacer saber, como antes, que para que la gente tuviera temor. La venida del Señor es una realidad. Efesios 1:10 nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, todas se tienen que cumplir. Claro, o sea, vemos, miren, los factores que nosotros vemos, los sucesos que están ocurriendo, por ejemplo, las erupciones de volcanes, los terremotos, los tsunamis, todo eso es obra de lo que se está moviendo en el cielo. Nosotros nos damos cuenta y vemos una profecía de Isaías que habla de que la tierra se moverá de su eje. Si nosotros investigamos un poquito, nos damos cuenta que la tierra está movida de su eje gravitacional. Así es. Y los días ya no son de 24 horas. Por eso la Biblia se cumple otra vez cuando dice los tiempos serán acortados. Sí. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la tierra se está clamando por justicia, dice el libro de Génesis. ¿Por qué? Por todo lo que la humanidad está haciendo. Nosotros vemos, por ejemplo, personas que defienden el medio ambiente, y eso es bueno, pero sobre todas las cosas, ¿cuál va a ser la situación? Que primeramente cambiemos nuestra conducta, nuestra alma, a través de la palabra de Dios, y vendrá una restauración de todas las cosas, dice la Escritura. Por eso nosotros, cuando vemos señales en el cielo, nos sorprendemos y es bueno, pero hay algo que cuando tú estás adiestrado, enseñado en la palabra de Dios, sabes que el Señor te está informando y declarando que su venida está cerca. No nada más que subamos el video y miren los aros en el sol, miren las cosas, miren las explosiones solares. Todo eso que está ocurriendo es parte de lo que se tiene que cumplir a través de la palabra de Dios. Yo no sé por qué muchos cristianos de este tiempo se sorprenden por las cosas. Es bonito ver en algún momento esas cosas, pero yo te digo algo. Es para que tú te prepares, porque Dios te está informando que la venida de su Hijo Jesucristo está a la puerta. Es ahí donde nosotros nos tenemos no que preocupar, sino ocupar de nuestra vida espiritual. Sí, por lo que usted dice que a veces nos sorprendemos de todo, ¿verdad? Y se cumple lo que dice la palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy es el tiempo en que tenemos que conocer, hermanos, que el tiempo, el fin de este siglo se acerca. Y nosotros debemos de aprender, como dijo el Señor, lo que está diciendo aquí el pastor, de la higuera. La higuera es Israel. La venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia está próximo, pero no todos van a partir en ese arrebatamiento. Dice la palabra del Señor que uno será tomado y el otro será dejado, porque eso va a depender de cómo estemos viviendo nuestra relación con Cristo. Dice la palabra: el que sea santo, santifíquese cada día más. Así es, mi amada hermana, y estas son las señales. Esto es una introducción, porque aparte ya empiezan a ver las señales, y vemos que, por ejemplo, en Mateo 24, cuando empezamos a ver, él empieza a decir, mira, dice en el versículo 3, que él empieza a enseñar a sus discípulos, pero hay algo que nos enseña esto. Y él dice: respondiendo Jesús, y dijo, mirad que nadie nos engañe. Y la primer señal, no sé cómo estamos de tiempo, Sí, la primer señal que se manifiesta en los tiempos de la venida del Señor, o en la parusía, que va a ser una venida en secreto, porque eso significa parusía, una venida en secreto, que es cuando Él nos espera en las nubes y el Espíritu de Dios nos presenta delante del novio. Qué hermoso va a ser eso. hermoso, precioso. Entonces nos dice la Biblia y dice: mirad que nadie os engañe. La primer
señal de la manifestación de eso, a pesar de todo lo que hemos hablado, es el engaño. ¿Cuánta mentira se está hablando en muchos lugares y no se está predicando la sana doctrina de Dios? Así es, pastor, de verdad que sí, muchos falsos profetas se han levantado y el Señor lo dijo en su palabra que nos iban a decir, aquí está, aquí viene, incluso mujeres que se hacen pasar hoy por Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Hay una gran apostasía hoy, incluso dentro de la iglesia, pero nosotros los pastores debemos de cuidar la sana doctrina. Así es, y siempre mantenernos humillados bajo la mano del Omnipotente. Aleluya, ¿Por qué? amén. Porque la Escritura enseña y declara profundamente que entre más humilde seas tú que estás sirviendo a Dios, la exaltación de Dios vendrá. Aleluya. Y amén. las pruebas van a ser más grandes para aquel que ha guardado el testimonio de la palabra, porque la Escritura lo dice. Ese es el punto. Muchos cristianos nos espantamos porque empiezan las pruebas y en vez de decirle, Señor, gracias por la prueba, nos quejamos. Déjame decirte, la Biblia es muy clara y dice, cuán difícil es que alguien entre en el reino de los cielos. Sufrirán aflicción, sufrirán persecución, dice la Escritura. No es de gratis. Yo lo que te estoy hablando es que si verdaderamente amas a Cristo, estés preparado en todo. El apóstol Pablo dijo una cosa: he sido enseñado en todo. En abundancia, en escasez, en todo ha sido enseñado. Y eso, las pruebas que vienen a tu vida cada día, es para que tú estés preparado para la venida del Señor. Así es, pastor. Hoy en día se ve también, hay noticias de que algunos pastores fueron baleados, fueron asesinados, algunos han sido secuestrados. Y como decía usted hace un momento, nosotros debemos de estar preparados para todo. Así es. Pablo decía, si vivimos, del Señor somos, y si morimos, pues también somos del Señor. Así es. Y nos damos cuenta de esto. Miren, esto ya se está cumpliendo. Hay señales muy marcadas que el pueblo cristiano o el pueblo creyente no ha visto. Por ejemplo, los rumores de guerras. Hace 2 o 3 meses se levantó Rusia con Corea del Norte y Estados Unidos que querían guerrearse, las bombas y todo eso. Esos son rumores de guerras y los noticieros lo informan. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que eso es parte de la venida de nuestro Señor. Amén, así es, mi hermano, y tenemos que predicarlo. Porque es. hoy ahora sí que mucha pan y circo hay en las iglesias. Sí. Mucho show y nos olvidamos de enseñar a la iglesia. Debemos de ser constantes y sonantes, como dice ese adagio del mundo, ¿verdad? De estar haciendo hincapié de que Cristo viene por su iglesia. Así es. De la segunda venida de Cristo, de la tribulación que va a venir para los que se queden, pastor. Porque Así es. esto también no se predica. Claro, y luego también muchas veces la misma iglesia no sabe ni lo que va a suceder después de que se va. Así es. Muchos dicen, bueno, me voy con Cristo, y si te vas, ¿a dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? No tenemos ni el mapa estructurado de lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Así y es. por eso dice la Escritura que después de esos 1000 años Satanás se va a soltar y va a causar estragos. ¿Por qué? Porque mucha de la iglesia no sabe ni en dónde está parada. Así es. Sí, pastor. Y debemos de saber a dónde vamos. Claro. ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? Claro. Tenemos que tener un propósito y un fin en ese Todos propósito. tenemos un propósito. El problema es que como no pasamos tiempo con Dios humillados, no logramos discernir. Muchos dicen, no, pues a mí me levantó para servir, a mí me levantó. Sí, pero hay un propósito específico. Así como la Biblia enseña que tú tienes un nombre nuevo escrito. Amén. Así es. Y ¿Sí? si tú no conoces el nombre, entonces ¿de qué denominación de Cristo eres? ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Porque si llevas el nombre nuevo, necesitas saber cuál es tu nombre para que delante de Dios lo declares. Amén. Es cierto, la palabra habla de eso. Pero bueno, a veces creo que ni de nuestro nombre de pila estamos seguros, ¿verdad? Así es. Pero gloria a Dios por estos espacios que se han abierto, porque las personas, los hermanos pueden escuchar la palabra de Dios y afirmar cada día más su corazón. Sí, siervo, porque mire, por ejemplo, pasa que muy poco se predica del infierno.
Y incluso hay pastores que dicen, no, prediquen la gracia, prediquen el amor, no condenen al pueblo, no les hablen del infierno, la gente quiere oír de amor. No, la gente debe de saber que o está con Cristo o está con el diablo. O se va a ir con el Señor o se va a ir al infierno. Esto es que... Claro, y la Biblia es muy clara, el que no es conmigo es contra mí. Aún aquel que dice, no, yo soy neutral ni me meto, pues eres contra Cristo. Porque la Biblia dice, hay muchas personas que yo he oído es que dicen, yo soy libre pensador. Bueno, pues porque eres libre pensador también eres de aquel lado. Porque tienes que tener la mente humilde de Cristo, dice la palabra de Dios. Amén, así es, pastor, seguimos. Y vamos a ir concluyendo con esto. Cuando la Biblia nos habla y nos enseña estas cosas, es para que nosotros nos demos cuenta. Y dice la Escritura en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O es lo que el Señor habló en algún momento, que le llama los dolores de parto. Cuando vienen los dolores de parto en una mujer o en una dama, nos damos cuenta que está a punto de dar a luz. Y aunque ese proceso puede tardar 1 hora, minutos, a veces hasta 10 horas. O hasta a veces 2, 3 días, porque así es, ¿no? Sí, así es. Entonces, por eso el Señor toma un ejemplo tan claro y dice, será como los dolores de parto. Una cosa es que se estén manifestando las señales, pero es para que nosotros entendamos y estemos informados que tenemos que santificarnos. Iglesia, Ushama Kandala Yasoja Maya. Sí, Señor, gracias. Iglesia, yo te digo en esta mañana, de parte de Dios, búscame con todo tu corazón. Afirma tus pensamientos en mí. Pensad en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Esto buscad, dice el Señor. Y nos damos cuenta de que entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas por causa de mi nombre. Nosotros nos damos cuenta de lo que pasó aquí en un país de Sudamérica, que entraron y balacearon y mataron a muchos integrantes de una iglesia. Esto lo oí con un comentario y nos damos cuenta que la violencia sobre la iglesia está desmedida. Nosotros nos damos cuenta que, creo que es Bolivia, que prohibieron que se predicara la palabra de Dios, porque ellos adoran por ahí la Pachamama, la naturaleza o algo así, una creencia un poco tradicionalista de ellos, y nos damos cuenta que se está cumpliendo las señales. Miren, iglesia de Chiapas, yo les digo una cosa de parte del corazón de Dios. Tenemos la grande bendición de que tenemos un estado libre para predicar el evangelio. Amén, bendito el Señor. Y si no lo hemos predicado es porque nosotros hemos caído en el conformismo y hemos creado un club social del cristianismo. Porque como ya soy cristiano, ya no voy por los bolos, ya no voy por los drogadictos. Ya si veo que alguien viene alcoholizado en la calle, mejor me cambio de banqueta. Y no podemos extender nuestra mano de misericordia como un día Cristo le extendió para tu vida. Hoy yo te quiero invitar, iglesia. Quiero orar por ti en esta mañana, para que el Señor sea obrando en nuestros corazones, para que sea avivando esa llama del primer amor que algunos ya se nos enfrió, o algunos ya únicamente somos el recuerdo de lo que algún momento fuimos delante de Dios. Hoy quiero orar por ti, si me lo permiten. Sí, pastor, adelante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, oro, Señor, en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia. Oramos y clamamos por esa mano de misericordia tuya sobre este pueblo. Padre, porque tú nos has hablado, Señor, que tristemente, Padre, humanamente vemos esto, que viene un juicio sobre Chiapas porque muchos hemos perdido el primer amor, muchos hemos perdido la brújula de lo que tú nos mandaste a hacer. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos levantamos, Señor, en oración y en la autoridad que tú nos has dado, clamando de misericordia sobre este pueblo, sobre esta nación, sobre este pueblo, Señor, que ha conocido tu palabra y que ha sido medicina a sus huesos. Ahora, Padre, yo te suplico que seas tú obrando, seas tú santificando, Señor, a este pueblo por la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Vuélvenos al principio, al primer
primer amor, donde Padre estábamos bendito, humillados Señor, bajo la mano Padre del Omnipotente, donde no había títulos eclesiásticos, Así donde es, no Padre había, Santo. Señor, ni grande, ni chico, ni rico, ni Padre pobre, Santo, sino que así todos es, Señor. estábamos en el mismo sentir, como lo Sí, dice tu Padre palabra amado, en la sí, iglesia Dios mío. antigua. Ahora, Sí, Dios Padre. mío, te Sí, suplicamos Señor. a través del nombre que es Aleluya, sobre Padre. todo nombre, Bendito en el y nombre de alabado eres, Jesucristo Padre de Nazaret, Santo. que seas tú Te rogamos, obrando, te Señora, imploramos misericordia, en el nombre de Jesús. Padre, sobre este pueblo. Sí, Padre Padre, que Santo, seas tú sobre abriendo las su iglesias, entendimiento y Padre, sus ojos sobre tus espirituales, siervos, que Padre, seas tú poniendo sobre esa la sangre sobre el congregación, óvulo de Dios su oreja mío. para escuchar Sí, el mandamiento Padre del Santo, Eterno que eres tú, del pueblo, Hashem de los Padre. ejércitos, Señor, Padre Dios de la Santo, Rey gloria. de gloria. Glorifícate, Padre Santo, Señor, en la bendito vida eres por de cada siempre, una de las Padre. personas que nos están Amén, escuchando, Dios Padre amado. celestial. Glorifícate, Señor, en aquellos Sí, que tienen Padre una bendito. necesidad. Amén, Padre, trae Señor. salvación, porque en la salvación viene la Aleluya, sí, necesidad. Padre Oramos Santo. por los enfermos y Sí, declaramos Padre una Santo, palabra de haya sanidad en sobre esta ellos con la mañana autoridad sobre del nombre de ellos, Padre. Jesucristo. Si alguien está Padre, porque triste, escrito está en tu decaído, palabra levántalo, que, fortalécelo Padre, en tú esta llevaste mañana, cautiva Padre. toda enfermedad. En Dios el mío, nombre ¿acaso hay poderoso algo de imposible Jesucristo para de ti, Nazaret, Padre bendito? bendecimos, Señor, Sí, Padre, en el nombre de Jesús. a cada una de las personas que nos Así están es, escuchando, Padre bendito. y que el nombre y la Amén, gloria Padre tuya Santo. descienda en columna de Sí, fuego Padre sobre ellos, Santo. porque tú eres omnipresente, Aleluya, Padre, así es, Padre. en el nombre de Bendito Jesucristo. eres, Señor. Amén, Te amamos, amén y Padre. amén. Amén y amén. Bien, bendecimos la vida de todos los hermanos que nos han sintonizado en esta hermosa mañana a través de la frecuencia 97.9 Impacto de Dios, la radio que impacta cada día tu vida. Y pues te invitamos a sintonizarnos todos los días viernes de 9 a 10 de la mañana a través de este programa Pastores en Unidad por Chiapas, cuyo único objetivo es unir el cuerpo de Cristo, estar en un mismo sentir, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos. Te invitamos el día de mañana a estar con nosotros en la comida mensual de los Pastores en Unidad por Chiapas, ahí en la 16 Poniente y Quinta Norte. Te esperamos a partir de la 1 de la tarde y bueno, pues bendiciones para todos. Soy tu hermana y amiga, la pastora Doris de Méndez, para servir al Señor y a su pueblo. Bendiciones, siervo. Bendiciones, gracias por la invitación y también invitarlos por ahí el día 7 de julio estaremos dando inicio a nuestro Instituto Bíblico. Amén, pastor. Instituto Bíblico Emanuel. Los que gusten, por ahí tenemos la página de Facebook. Pueden encontrarnos con el nombre de José Gabriel Carrillo Campa, su servidor. Ahí les daremos la información. O igual aquí con la pastora Doris, Amén, ella también así es. está apoyándonos en ese proyecto. Los esperamos, los que gusten tener un poco más de conocimiento teológico de la Escritura. Yo siempre he dicho, un instituto bíblico no hace pastores, el llamado lo da Dios, pero hay que tener el conocimiento de la palabra para Sí. instruir al pueblo. Sí, pastor, y también el día 26 tenemos, ¿verdad? Una reunión ahí de Instituto de Enseñanza el Bíblica. viernes 26 tenemos las enseñanzas doctrinales que estamos dando, los principios básicos de la iglesia, hablar sobre la sangre, el fuego, del espíritu, las aguas y mucho de lo que es doctrina básica que se ha perdido en este tiempo. Amén. Bueno, te invitamos si tú quieres participar los días viernes. Y este viernes 26 Viernes te esperamos 26. a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde, es calle Guerrero, número 15, colonia Juan Crispín, frente a un salón de fiestas muy conocido que está en esa zona. Ahí van a ver el letrero que dice Casa de Oración Emanuel y estamos a sus órdenes. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde, y es una grande bendición haber estado en este lugar. Bendecimos la vida de cada uno de los servidores, de los hermanos que están en cabina. Dios les bendiga en grande manera y que Dios prospere en todo lo que ellos hagan. Amén. Dios bendiga también esta radio Impacto de Dios Chiapas, ¿verdad? Así que saludos y bendiciones a los directivos también. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ellos y el rostro del Señor también resplandezca sobre la vida de todos nuestros hermanos. Amén. Shalom, Bendiciones. Shalom, Maranata, mis amados. Nuestro tiempo ha terminado. Pero a partir de este instante, la tarea es tuya. Unámonos todos, a una sola voz, en un mismo sentir, en una misma oración. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto fue Pastores en Unidad por Chiapas.